Mi nombre es Javier. Llevo más de 15 años conduciendo camiones por las carreteras de este país. He visto de todo en mis viajes: accidentes, tormentas y todo tipo de situaciones inusuales. Pero lo que me sucedió hace unos meses cambió mi vida para siempre. Este es mi relato y te aconsejo que lo escuches con precaución. Esa noche, como muchas otras, recibí una llamada de último minuto. La empresa para la que trabajaba me asignó una entrega urgente. No me dieron muchos detalles, solo que era una carga delicada y que debía llegar a su destino antes del amanecer. La paga era buena y necesitaba el dinero, así que acepté sin pensarlo mucho. Me dirigí al almacén donde debía recoger la carga, pensando que sería una noche más de trabajo. Al llegar al almacén, la primera señal de que algo no estaba bien fue la atmósfera del lugar. Estaba desierto y sombrío, con luces parpadeantes y sombras largas proyectadas en las paredes. Un hombre de aspecto nervioso y apresurado me recibió en la entrada. Parecía estar en sus 40s, con ojeras profundas y un tic nervioso en la mano derecha. Me guió hacia la carga sin decir una palabra. Bienvenido a un nuevo video de tu canal Sombras de lo Insólito. Si eres amante de lo paranormal, los crímenes más escalofriantes y todo aquello que desafía la lógica y la realidad, este es tu lugar. Cada semana te llevaremos a través de relatos que te pondrán los pelos de punta. Historias de sucesos inexplicables y casos reales que desafían la imaginación. Así que, si estás listo para enfrentar lo desconocido y explorar los secretos más oscuros de nuestro mundo, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ni un solo detalle. Únete a nosotros en este viaje aterrador y emocionante. Continuemos. La caja que debía transportar era enorme, de madera oscura y pesada, sellada con gruesas cadenas. No había ninguna marca ni etiqueta que indicara su contenido. Le pregunté al hombre qué había dentro, pero él solo murmuró que no era asunto mío y que debía entregarla sin hacer preguntas. Algo en su mirada me hizo sentir incómodo, pero no insistí. Subí la caja al camión y aseguré bien las puertas. Con una sensación extraña en el pecho, emprendí mi viaje hacia la ciudad. A medida que avanzaba por la carretera, la noche se volvía más oscura y silenciosa. Las estrellas estaban ocultas por nubes densas y el aire se sentía pesado. Traté de sacudir la inquietud que me invadía, concentrándome en la carretera. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. La radio tocaba suavemente mis canciones favoritas y el camino estaba despejado. A medida que avanzaba, comencé a notar una presencia extraña en el camión. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero pronto los ruidos comenzaron. Golpes suaves desde la parte trasera, como si algo o alguien estuviera tratando de salir de la caja. Miré por el espejo retrovisor varias veces, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que tal vez la carga se había movido, así que reduje la velocidad y me preparé para detenerme. Pero cuando los golpes se repitieron, más fuertes y constantes, supe que algo no estaba bien. Las luces del tablero parpadearon y la radio emitió una estática inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras el miedo se apoderaba de mí. Decidí detenerme en una estación de servicio para verificar la carga. Al abrir las puertas del camión, un aire frío y denso me golpeó. No había nada fuera de lugar, pero el ambiente era opresivo. Cerré rápidamente las puertas y volví al volante con la sensación de que no estaba solo. Entonces vi algo en el espejo retrovisor. Una figura oscura, casi imperceptible,
que se desvaneció en un parpadeo. Mi corazón latía con fuerza, pero traté de convencerme de que solo era mi mente jugándome una mala pasada. De vuelta en la carretera, los ruidos se intensificaron. Podía escuchar murmullos, susurros ininteligibles que parecían provenir de la caja. Traté de mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de mí. Fue entonces cuando la radio comenzó a fallar, emitiendo estática y voces distorsionadas. Una voz en particular, gutural y fría, susurró mi nombre: Javier. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Los murmullos se hicieron más claros y distintivos. Parecían voces, pero hablaban en un idioma que no reconocía. La radio continuó fallando. La estática se mezclaba con fragmentos de canciones y voces distorsionadas. Miré por el espejo retrovisor y vi la figura oscura, ahora más definida, observándome con ojos brillantes y malévolos. Aceleré, deseando llegar a mi destino lo antes posible. Desesperado por respuestas, llamé al número que me había dado el cliente. La voz al otro lado del teléfono sonaba nerviosa y evasiva. Solo me dijeron que debía llegar a mi destino sin detenerme y que bajo ninguna circunstancia debía abrir la caja. Pero era demasiado tarde para eso. Sabía que algo terriblemente mal había en mi camión. La voz en el teléfono me dio una dirección específica, un lugar en las afueras de la ciudad. Prometieron que allí encontraría respuestas. La llamada fue breve y tensa. El hombre al otro lado insistió en que no debía detenerme ni abrir la caja. Pero cuando le conté sobre los ruidos y la figura oscura, su voz se volvió aún más nerviosa. Me dio una dirección en las afueras de la ciudad y me instó a llegar lo antes posible. Colgué el teléfono, sabiendo que algo muy mal estaba sucediendo y que debía actuar rápido. Mientras avanzaba por una carretera desierta, la figura oscura reapareció, esta vez más cerca, como si estuviera dentro de la cabina. Sentí un golpe fuerte en el camión y perdí el control por un momento. Al recuperar la dirección, vi marcas de garras en el parabrisas y un susurro más fuerte que nunca: Javier, estás condenado. La figura se materializó a mi lado. Su rostro era una sombra, pero sus ojos brillaban con un odio indescriptible. Sentí una mano helada rozar mi brazo y el pánico me invadió. Sabía que debía seguir adelante, pero el miedo casi me paralizaba. Decidí buscar ayuda en el pueblo más cercano, pero cuando intenté girar hacia la salida, el volante se quedó bloqueado. Era como si una fuerza invisible controlara el camión. Las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor rugía, como si estuviera vivo. No había escapatoria. Estaba atrapado en una pesadilla rodante. La figura oscura reía, un sonido que resonaba en mi cabeza y me hacía sentir que estaba perdiendo la cordura. Para mantenerme cuerdo, empecé a hablar en voz alta, recordando momentos de mi vida. Hablé sobre mi familia, mis amigos y los buenos tiempos que había tenido. Pero con cada palabra sentía que algo más estaba escuchando, algo que disfrutaba de mi sufrimiento y que se alimentaba de mis miedos. A pesar del terror que me rodeaba, encontrar consuelo en mis recuerdos me daba la fuerza para seguir adelante. En medio del caos, encontré un viejo cuaderno en la guantera. Pertenecía a un conductor anterior que había desaparecido misteriosamente. El cuaderno estaba cubierto de polvo y tenía las esquinas desgastadas. Las primeras páginas describían rutas y entregas, pero a medida que avanzaba, los relatos se volvían más oscuros y perturbadores. El conductor anterior había experimentado ruidos, susurros y figuras oscuras, al igual que yo. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y descripciones de rituales antiguos. Sentí
Un escalofrío al leer sobre sus encuentros con la figura oscura y las cosas inexplicables que le sucedieron. Sus anotaciones finales eran frenéticas y desesperadas, con símbolos y dibujos que parecían rituales para contener el mal. La advertencia final me heló la sangre. No confíes en lo que ves. El mal está dentro del camión. Si este relato está siendo de tu agrado y te está gustando, apóyanos dándole me gusta al video y suscribiéndote a nuestro canal Sombras de lo Insólito. A la vez, activa las notificaciones para no perderte nuestro contenido a futuro. Son acciones muy rápidas y fáciles de hacer, pero muy importantes para seguir creciendo como canal. Continuemos con la historia de Javier. A medida que la noche avanzaba, la situación empeoraba. Las figuras en el espejo retrovisor se hacían más claras y más cercanas. No podía quitar mis ojos de la carretera, pero la presencia detrás de mí se volvía ineludible. Entonces, sin previo aviso, algo enorme se cruzó en mi camino. Intenté esquivarlo, pero el camión derrapó y se estrelló contra una zanja. El choque fue violento. Sentí el impacto resonar por todo mi cuerpo y por un momento todo se volvió borroso. La caja en la parte trasera se abrió ligeramente y un aire frío y pesado se derramó en la cabina. Salí del camión, tambaleándome, y vi que algo se movía dentro de la caja. El miedo me invadió, pero sabía que debía enfrentar lo que fuera que estaba adentro. Con manos temblorosas, abrí la puerta trasera del camión. Lo que vi me dejó helado. La caja contenía artefactos antiguos, reliquias cubiertas de símbolos extraños y oscuros. Entre ellos, una muñeca de porcelana rota que parecía haber sido quemada en algún momento. La muñeca me miraba con sus ojos vacíos y por un momento juraría que movió su cabeza. Los artefactos en la caja eran antiguos y oscuros. Había libros con cubiertas de cuero desgastado, símbolos tallados en madera y metal, y objetos rituales que parecían pertenecer a una cultura antigua y olvidada. La muñeca de porcelana era la más perturbadora. Estaba rota y quemada, pero sus ojos vacíos parecían seguirme. Sentí una presencia malévola emanando de la caja y supe que debía deshacerme de ella antes de que fuera demasiado tarde. Mientras trataba de asimilar lo que veía, sentí una presencia a mi espalda. Me giré lentamente y allí estaba, la figura oscura que había estado persiguiéndome. No era un ser humano, sino una sombra con forma humana, con ojos rojos brillantes que irradiaban odio y hambre. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura se abalanzó sobre mí y todo se volvió negro. Desperté en el suelo, con el camión aún allí, pero la figura había desaparecido. Sabía que debía seguir adelante, pero el miedo y el dolor me consumían. Con una fuerza que no sabía que tenía, volví al camión y continué mi viaje. Tenía que llegar a la ciudad y deshacerme de la carga antes de que fuera demasiado tarde. A cada kilómetro sentía que algo se acercaba más y más, como una sombra que no podía escapar. La carretera estaba desierta y oscura. Cada sombra parecía moverse y cada ruido me hacía saltar. Sabía que debía llegar a la ciudad, pero el miedo y la desesperación me consumían. La figura oscura había desaparecido, pero su presencia era palpable. Aceleré, deseando llegar a mi destino lo antes posible. Cada kilómetro era una lucha contra el miedo y la oscuridad. Mientras conducía, las voces en la radio volvieron, pero esta vez eran diferentes. Reconocí algunas, como las de antiguos colegas que habían desaparecido sin dejar rastro. Contaban sus historias de terror, de cómo habían sido atrapados y condenados por la misma carga maldita. Entendí entonces que la carga era una trampa, un imán para el mal, y que yo era solo el siguiente en la línea.
La desesperación me invadió, pero también una determinación férrea para romper el ciclo. Decidí detenerme una vez más, esta vez en un viejo cementerio abandonado que encontré por casualidad. Recordé los símbolos en las reliquias y, con el cuaderno del conductor anterior, intenté realizar un ritual para sellar el mal. No sabía si funcionaría, pero era mi única esperanza. Encendí velas, dibujé símbolos en la tierra y recité las palabras del libro. La atmósfera se cargó de una energía densa y oscura. El aire se volvió irrespirable y las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. La figura oscura reapareció, más fuerte y más definida. Su odio era palpable. Con el último aliento, terminé el ritual y un estallido de luz llenó el lugar. La figura gritó y se desvaneció, pero no antes de susurrar: «Volveré por ti, Javier». Sentí que el peso del mal se levantaba, pero sabía que no estaba completamente libre. Después del enfrentamiento, sentí una calma inusual. El mal había sido sellado, al menos por ahora. Volví al camión y con cautela reanudé mi viaje. Las voces en la radio se habían silenciado y las sombras habían desaparecido, pero sabía que la paz sería temporal. Había despertado algo que no podía ser detenido fácilmente. El eco de los últimos susurros seguía resonando en mi mente, recordándome el peligro inminente. La ciudad estaba despertando con el amanecer. Entregué la carga a los destinatarios en un almacén desierto en las afueras de la ciudad. Los hombres que me recibieron parecían más interesados en las reliquias que en mis advertencias. Intenté explicarles el peligro, pero ellos solo querían llevar la caja al interior del edificio. Sentí un peso levantarse de mis hombros al entregar la carga, pero también una profunda incertidumbre. Sabía que el mal no había sido destruido, solo contenido temporalmente. Mientras los hombres descargaban la caja, vi a uno de ellos mirarme con curiosidad. Sus ojos reflejaban una mezcla de escepticismo y temor. Finalmente, uno de ellos se acercó y me entregó un sobre con el pago. Su mano temblaba ligeramente y susurró algo que apenas pude entender. «Lo siento, pero esto es más grande de lo que imaginas». Al dejar el almacén, sentí que el mal aún me perseguía. Decidí dejar mi trabajo como camionero. La experiencia me había cambiado y no quería volver a enfrentar algo así. Me mudé a una nueva ciudad, lejos de las carreteras que conocía. Alquilé una pequeña casa en las afueras, buscando tranquilidad y un nuevo comienzo. Aunque intentaba seguir adelante, a veces, en la quietud de la noche, aún podía escuchar el eco de los susurros, recordándome que el mal siempre está al acecho, esperando el momento adecuado para regresar. Comencé a trabajar en un taller de reparaciones, un trabajo más tranquilo y seguro. La rutina diaria y el contacto con personas amables me ayudaron a dejar atrás los horrores que había vivido. Sin embargo, las noches eran las más difíciles. A menudo me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba. Revisaba cada rincón de la casa, pero nunca encontraba nada. Un día, recibí una carta anónima. Dentro, había una fotografía antigua de un grupo de hombres, todos camioneros, con una caja similar a la que había transportado. En el reverso de la foto había un mensaje escrito a mano: «El mal nunca se detiene. Siempre hay alguien más». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y comprendí que mi lucha no había terminado. Decidí compartir mi historia, esperando que sirviera como advertencia para otros. Mi esperanza es que, al contar mi historia, otros estén preparados para enfrentarse al mal cuando les toque su turno. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda darle me gusta al video,
suscribirte y activar las notificaciones. Así te avisaremos cuando estemos subiendo nuevo contenido. Ayúdanos a mejorar comentando si te está gustando el formato de estos relatos. Nos vemos en un próximo video de tu canal Sombras de lo Insólito.